Levantar la vista suficiente para ver el paisaje. Es ese instante el que define si quieres seguir avanzando para adentrarte en su belleza. ¿Qué pasaría si te dijera que el problema de hacer un videojuego no son las ideas como tal? Podrías tener el concepto más original del mundo y aún así fracasar, mientras que otro desarrollador con una idea absurdamente simple podría terminar teniendo éxito. Porque hay algo que casi todos los desarrolladores ignoran: la primera hora de juego importa mucho más que la idea. Y es que, a fin de cuentas, estamos hablando de un videojuego, no de una película, ni de una serie animada, sino de un producto hecho para ser jugado, por lo que al final tiene que tener una jugabilidad adictiva, que haga que los jugadores quieran quedarse a jugar tu videojuego, y eso se logra literalmente dentro de la primera hora de gameplay. Déjame contarte un cuento. Eras una vez un chico que soñaba con hacer videojuegos, así que un día tomó una libreta y un bolígrafo y empezó a escribir las ideas que tenía, tanto de la jugabilidad como de la historia. Y el chico soñó con hacer un juego que tratara sobre un conejo humanoide que vivía en un planeta árido, donde por azares del destino se encontraría con una nave espacial que lo llevaría a explorar toda la galaxia. Y el chico escribía verso tras verso. La tinta salpicaba en la libreta, hasta que en medio del sueño el chico despertó y se dio cuenta que todas esas ideas quizás no fuesen las más prácticas después de todo. Porque puedes tener la idea más romántica y poética de todas, con las mecánicas más originales, pero al final del día lo que realmente importa es cómo implementar esas ideas. Si la historia es demasiado compleja y enrevesada, podría terminar por hostigar a los jugadores. Si es demasiado simple, podría terminar abrumándolos. Lo mismo aplica con la jugabilidad. Si la jugabilidad tiene demasiados elementos en pantalla, ocupa muchos botones, muchas interfaces y tapa por completo la pantalla del juego, toda esa información podría terminar impidiéndoles a los jugadores no solo la inmersión, sino incluso abrumándolos por tanta información. Si la jugabilidad es demasiado simple y fácil, el jugador simplemente acabará bostezando para acabar dormido. Sí, todo esto es demasiado complejo de pensar, pero es importante tenerlo en cuenta para hacer un buen videojuego, que al final del día no es otra cosa que un producto, como lo podría ser una canción, como lo podría ser una película y como lo podría ser un cómic. Al final, el jugador aún no conoce la historia de tu videojuego, no conoce a los personajes, no conoce el mundo que construiste, no sabe lo increíble que será el combate que ocurrirá 10 horas después de iniciar. Solo conoce una cosa: los primeros minutos, y esa será la única oportunidad que tendrás para convencerlo de quedarse. ¿Quieres hacer un videojuego? Has dedicado muchas horas a construir el mundo, el sistema de combate, los poderes, los personajes, un mundo rico en magia o en ciencia ficción. Pero dime, al final, ¿qué harás para llamar la atención del jugador? ¿Qué harás para que se quede hasta llegar a ese increíble combate que ocurrirá 10 horas después? ¿Qué harás para que se quede hasta llegar a esa escena tan romántica, tan intensa y tan emotiva de la historia? ¿Qué harás para que los jugadores lleguen a escuchar la canción que con tanta ilusión creaste para el cuarto nivel? ¿Qué harás para que vea el hermoso escenario que con tanto anhelo dibujaste para la mitad de la historia? Así que al final llegué a la siguiente conclusión: lo importante no es pensar mi idea es buena, sino más bien pensar qué siente el jugador durante la primera hora. ¿Tiene curiosidad por la historia? ¿Se siente poderoso? ¿Le gusta descubrir y explorar el entorno? ¿O simplemente está esperando que el juego se vuelva divertido? Diseñar bajo esa pregunta cambia todo. Y aquí entendí una verdad bastante incómoda: una gran idea no puede salvar una mala primera hora, pero una excelente primera hora puede ser que incluso una idea sencilla resulte inolvidable, porque al final nadie continúa jugando por la promesa de diversión, sino porque ya la está sintiendo. Entonces descubrí cuál es el verdadero trabajo de un diseñador. No es crear la idea más original, es construir una experiencia que atrape al jugador desde el principio. La primera hora no existe para explicar todo el juego, para abrumar al jugador con ideas, sino para introducir aproximadamente al jugador de forma que quiera vivir el resto del juego. Hoy en día, ese chico tan lleno de sueños e ilusiones, cada vez que cierra los ojos, sigue soñando con mundos enormes, con historias llenas de fantasía, con personajes que portan magia antigua, pero ahora todo girando alrededor de un solo objetivo: conseguir que el jugador quiera quedarse, y eso se logra solo en la primera hora de juego.
Tomemos por ejemplo uno de los videojuegos más queridos, Undertale. Al inicio te cuenta una historia simple pero llena de magia, un conflicto entre dos especies, los humanos y los monstruos, y en medio de todo esto, una pequeña niña que queda atrapada en medio del conflicto, cayendo a lo más profundo del interior de una montaña. Algo simple pero lleno de magia. El inicio, un simple tutorial con los controles del juego, y se le pide al jugador que ingrese su apodo. Luego el jugador recorre un entorno simple y oscuro, se presenta a Flower y nos explica la jugabilidad en la práctica con un pequeño toque de teoría. Luego se libera al jugador de las cadenas y se le deja explorar un poco los entornos. Conociendo a Toriel, se le muestra al jugador pequeños acertijos y se le va explicando lo que es la misericordia, la lucha y los ítems. Se le presenta al jugador más personajes igual de carismáticos y llenos de vida, y al final un momento muy emotivo entre Toriel y el jugador, poco antes de que éste salga a explorar finalmente el mundo entero que el juego tiene para ofrecer, y el jugador conoce a los carismáticos Sans y Papyrus. Todo esto en menos de una hora, y por supuesto todo esto representa una masterclass de cómo hacer una introducción sencilla pero llena de carisma. Una muy buena forma de enamorar al jugador y despertar en él el deseo de seguir explorando el mundo, como los pétalos de una rosa cayendo al suelo, tan hermosos que no se puede evitar querer contarlos uno por uno. Otro ejemplo es Kingdom Hearts, que presenta una historia relativamente simple pero llena de magia y melancolía, que va atrapando al jugador, mezclada con una jugabilidad igual de simple pero llena de magia, en donde el jugador encarna a Sora. Tendrá que viajar por pequeños pero inolvidables mundos con una jugabilidad que, si bien está llena de acción, tendrá que hacer que el jugador piense, pues tendrá que saber elegir cuándo atacar con su espada y cuándo usar magia. Y al final, lo que termina atrapando al jugador es esa historia tan emotiva, tan llena de melancolía, que encariña al jugador. Y eso será todo, chicos. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Dante Star y nos estaremos viendo en el próximo video.